Nos quedamos la semana pasada en la página 348. Estábamos viendo cómo ante la implantación de la ley Fabril, los fabricantes, a partir de las revoluciones de 1848 y de la contrarrevolución que hace la oligarquía a raíz de esta, o con la excusa de estos movimientos revolucionarios del 48, las direcciones de fábrica inician una especie de contraofensiva contra las leyes fabriles. Una contraofensiva basada principalmente en la insumisión. La ley puede decir lo que quiera, pero a mí me da igual. Es más, voy a hacer un estudio de la letra de la ley y voy a hacer un cumplimiento absoluto de lo que diga la letra y a partir de ahí voy a hacer lo que me dé la gana. Y este sistema de relevos que ellos empiezan a implantar, haciendo que la gente efectivamente dice, ¿qué pasa? Que el niño no puede trabajar más de 10 horas, más de 8 horas, o la mujer, tal. Perfecto, no hay ningún problema. Esto lo vamos a hacer. Pero nadie ha dicho en qué momento del día eso se va a producir. Y ahora lo hago trabajar 1 hora y media, luego lo hago trabajar 2 horas, luego 6, ¿no? Seguidas. Si es por las mañanas, tienen horario de salida, pero si es por la tarde, la ley no dice nada del horario de salida, ¿no? Con lo cual, esta oligarquía industrial encuentra innumerables fisuras en el sistema legal para poder volver otra vez a explotar a mansalva a sus trabajadores con total impunidad. Y encima, además, nos dice Marx, daba igual que la ley les pillara. Los inspectores fabriles no tenían recursos para poder atender a todas las situaciones que se daban en las fábricas, y aun cuando alguna denuncia prosperara, los inspectores fabriles sobornaban a algunos trabajadores para que funcionaran como falsos testigos o directamente funcionaban de común acuerdo con los jueces para impedir que la ley les fuera aplicada o que se les sancionara. Hasta el extremo de que el mismísimo ministro del Interior termina pidiéndole a los inspectores, hombre, por favor, muchachos, pues tampoco seáis tan rigurosos, que al final los industriales también tienen que trabajar, ¿vale? Bien, en ese momento, más o menos en ese párrafo nos habíamos quedado. Recordemos que es el último de los párrafos de la página 348. Dice, el ministro del Interior, a mitad de la página, el ministro del Interior, Sir George Grey, que en una circular del 5 de agosto de 1848 recomendó a los inspectores que en general no procedieran contra quienes agredían la letra de la ley, siempre que no se abusara notoriamente del sistema de relevos para hacer trabajar a personas jóvenes y mujeres más de 10 horas. Fundándose en esto, el inspector fabril James Stewart autorizó para toda Escocia, durante el periodo de 15 horas de la jornada laboral, de la jornada fabril, el llamado sistema de relevos que pronto floreció allí como en los viejos. Los inspectores fabriles ingleses, por el contrario, declararon que el ministro carecía de poderes dictatoriales para dejar en suspenso las leyes y continuaron procediendo judicialmente contra los pro-slavery, los pro-esclavistas rebeldes. ¿Vale? Ahí creo que nos habíamos quedado. Monse, por favor. Ahí nos quedamos, sí. Adelante. ¿Para qué servían, sin embargo, todos esos emplazamientos? ¿Para qué servían, sin embargo, todos esos emplazamientos ante los tribunales cuando los county magistrates, dictaban sentencias absolutorias? Lee, por favor, la nota 157. Estos county magistrates, los great unpaid, grandes impagos como los denomina William Cobbett, son una especie de jueces de paz honorarios designados entre los notables de los condados. Constituyen en rigor los tribunales patrimoniales de las clases dominantes. Estos jueces, ¿vale?, forman parte de la clase dominante.
como buena parte de los nuestros. ¿Sí? No nos engañemos. Sí, al final el sistema judicial no es otra cosa que un sistema de juzgado extraído de las clases dominantes. Decís, ¿hay hijos de obreros en la judicatura? Sí, pero muy poquitos. ¿Vale? Es decir, el 50% y lo mismo me quedo corto es del Opus, ¿no? Y el otro 30 o 40% pertenece a las clases dominantes. Faltaría más. En la Inglaterra, en esa época no era carrera judicial, pero sí se elegía entre los notables, entre la gente importante del pueblo. ¿Vale? Adelante, Monse. En estos tribunales se sentaban los señores fabricantes y se juzgaban a sí mismos. Un ejemplo, un helandero de algodón, un tal Scrooge de la firma Kershaw Lease Company, había presentado al inspector fabril de su distrito el proyecto de un sistema de relevos para la fábrica. La respuesta fue negativa y el fabricante adoptó en un primer momento una actitud pasiva. Pocos meses después, acusado de aplicar un plan de relevos idéntico al urdido por Scrooge, comparecía ante los jueces de paz urbanos de Stockport un individuo apellidado Robinson, que si no el viernes era en todo caso pariente de Scrooge. De los 4 jueces que integraban el tribunal, 3 eran propietarios de hilanderías de algodón. Claro, fijaros, de los 4 jueces, 3 eran propietarios de otras hilanderías. ¿Qué iban a decir, no? ¿Cómo iban? No, es que no había conflicto de intereses. No, claro. No había. Adelante, Monse. Y a su cabeza se hallaba el mismo e infaltable Scrooge. Este absolvió a Robinson y declaró que lo justo para Robinson era legal para Scrooge. Claro. Apoyándose en su propio fallo de fuerza legal, introdujo de inmediato el sistema de su propia fábrica. El sistema de relevo, el sistema lo pone en su propia fábrica. Claro. ¿No? Es decir, los 4 jueces son hilanderos, ¿no? Tienen que juzgar a un hilandero que se le acusa de violar la ley, ¿vale? Y entonces ellos dicen que no, que cómo va a violar la ley cuando lo ha hecho magníficamente. Y como la sentencia que ellos dan tiene valor de ley, ¿vale? Entonces, acto seguido, la aplican en su propia fábrica, ¿no? Sí, continúa. Ciertamente, la composición misma de estos tribunales constituía una transgresión abierta de la ley. Esta clase de farsas judiciales, exclamaba el inspector Howell, requiere urgente remedio. O se modifica la ley adaptándola a estas decisiones, o se hace que la administre un tribunal menos falible, cuyos fallos se ajusten a la ley, en todos los casos de esta índole. ¿Cómo deseamos que haya jueces retribuidos? Claro. ¿Cómo deseamos que haya jueces profesionales, ¿no? Y no jueces de parte, ¿no? En este caso. Gracias, Monse. Nani, continúa tú. Los juristas de la corona. Los juristas de la corona declararon que la interpretación de la ley de 1848 hacían los fabricantes era absurda, pero los salvadores de la sociedad se mantuvieron en sus 13. Luego que yo intentara, informa Leonard Horner, hacer cumplir la ley por medio de 10 acusaciones en 7 circunscripciones judiciales diferentes y solo en un caso fuera apoyado por los magistrados, consideré que era inútil seguir procediendo judicialmente contra las transgresiones de la ley. La parte de esta redactada para establecer la uniformidad en las horas de trabajo ya no existía en Lancaster. Tampoco dispongo ni disponen mis subinspectores de medio alguno para asegurarnos de que en las fábricas donde impera el llamado sistema de relevos no haya personas jóvenes y mujeres ocupadas durante más de 10 horas. No tiene recursos, es decir, el señor Horner dice, es que no tengo recursos para poder ver que si se cumple o no se cumple la ley. Pero además, aunque los tuviera, resulta que cuando pongo la denuncia y lo llevo a tribunales,
los tribunales dictan sentencia en contra de la misma letra de la ley, ¿no? Dice, no puedo hacer nada. Adelante, Nani. A fines de abril de 1849 ya funcionaba con ese método en mi distrito 118 fábricas y su número se acrecienta con rapidez. En general, trabajan actualmente 13 horas y media, de las 6 de la mañana a las 7 y media de la noche. En algunos casos 15 horas, de las 5 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Ya en diciembre de 1848, el señor Horner tenía una lista de 65 fabricantes y 29 capataces de fábrica que declaraban unánimemente que bajo este sistema de relevos no había ningún sistema de vigilancia que pudiera impedir una gran difusión del exceso de trabajo. Ora los mismos niños y muchachos eran trasladados del taller de hilado al del tejido, etc. Ora se los llevaban durante las 15 horas de una fábrica a otra. ¿Cómo controlar un sistema que abusa de la palabra relevo para entreverar la mano de obra, como si fueran naipes, en una variedad infinita y desplazar a lo largo del día las horas de trabajo y de reposo de los diversos individuos, de tal suerte que nunca el mismo lote completo de obreros trabajan juntos en el mismo lugar y en el mismo tiempo? ¿Os dais cuenta la situación, ¿no?, en la que se encuentran los inspectores fabriles ante esta barbarie de incumplimiento sistemático, esta especie de insumisión ante la ley que han planteado los industriales con el apoyo de la judicatura y el mirar para otro lado del Parlamento? ¿Sí? Marta, por favor, continúa tú la lectura. Pero prescindiendo por Ahí el está. exceso real de trabajo, ese llamado sistema de relevos era un aborto de la fantasía capitalista, no superado nunca por Fourier, o como se dice, en sus bosquejos humorísticos de las courtes séances, sesiones breves, solo que la atracción del trabajo se había transformado en la atracción del capital. Fourier proponía, el gran socialista, ¿no?, proponía que el trabajo, para que fuera atractivo para los trabajadores, tenía que ser variado, ¿vale? Porque una persona no podía mantener la atención ni el interés sobre lo que estaba haciendo más de una hora, hora y media. Y entonces Fourier proponía que cada hora y media, pues a la persona pues cambiara de actividad, hiciera otra cosa, se la encargara de otro trabajo, de manera que a lo largo del día, si la jornada laboral era de 8 o 10 horas, pues bueno, pues a lo largo del día cambiara de trabajo 6 o 7 veces, ¿no?, de tipo de trabajo, cambiara 6 o 7 veces en sesiones cortas para que la persona pudiera mantener el interés y la atención, ¿vale? Y aquí Marx se echa unas risas a cuenta de la propuesta de Fourier, porque Fourier hace la propuesta para que los capitalistas asumieran ese principio y lo aplicaran a los trabajadores para que los trabajadores se mostraran mayor interés y preocupación por el trabajo, como si a los capitalistas les importara un pito la preocupación. Sí. O el interés de los trabajadores en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí Marx echa unas risas y dice, ese sistema de relevos era un aborto de la fantasía capitalista, no superado nunca por Fourier en sus bosquejos humorísticos de las sesiones breves, solo que la atracción del trabajo se había desplazado, se había transformado de la atracción del trabajador a la atracción del capital, ¿vale? Adelante, Marta. Obsérvense, por ejemplo, esos esquemas patronales que la prensa seria elogiaba como ejemplo de lo que puede lograr un grado razonable de cuidado y de método. Se distribuía a veces el personal obrero en 12 a 14 categorías, cuyos componentes a su vez cambiaban constantemente. Durante el periodo de 15 horas de la jornada fabril, el capital atraía al obrero ya por 30 minutos, ya por una hora, y de nuevo lo rechazaba para traerlo nuevamente a la fábrica y repelerlo. De esta, una vez más, acosándolo aquí y allá en jirones dispersos de tiempo,
sin perder nunca el dominio sobre él, mientras no quedara completa las 10 horas de trabajo. ¿Te das cuenta qué perversión, ¿no? Qué perversión. Dice, la ley no permite que la persona trabaje más de 10 horas, ¿vale? Bueno, pues si el fabricante tiene cinco sedes laborales, una fábrica aquí, un almacén allí, una tienda en el otro lado, bueno, pues mira, pues trabajas de 8 a 10 en la fábrica, de 11 a 12 y media en la tienda, a la 1 te vas a tal y a la... Total, que al tío le tienes, o a la tía o al niño, le tienes durante 15 o 16 horas alrededor de la fábrica, a jirones, a cachitos, ¿no? Sin permitirle descansar, sin permitirle irse a su casa a comer una comida caliente, ¿no? Pero estás cumpliendo la ley. Estás cumpliendo la ley. Y de esa manera, como el horario de trabajo solo podía ser de 10 horas, al poder fraccionarlo, yo puedo tener múltiples trabajadores y hacer que la jornada laboral, que no podía ser de más de 10 horas, pues sea de 12, 15, 16, 20 horas, pues lo que me dé la gana. Voy teniendo a la gente colgada a jironcitos a lo largo de toda la jornada, a lo largo de todo el día laborable, ¿no? Adelante, Marta. Como en el escenario, las mismas personas tenían que aparecer alternativamente en las diversas escenas de los distintos actos. Pero así como un actor está pendiente de la escena durante todo el transcurso del drama, los obreros dependían de la fábrica durante 15 horas, sin contar el tiempo para ir allá y volver de la misma. Las horas de descanso se convertían así en horas de ocio forzoso, que empujaban al obrero joven a la taberna y a la obrera joven al prostíbulo. A cada nueva ocurrencia de las que urdía día a día el capitalista para mantener en funcionamiento su máquina 12 a 15 horas, sin aumentar el personal obrero, el trabajador tenía que deglutir su comida ya en este residuo de tiempo, ya en aquel. En la época de la agitación por las 10 horas, los capitalistas clamaban que la canalla obrera elevaba sus peticiones con la esperanza de conseguir el salario de 12 horas por el trabajo de 10. Ahora habían dado vuelta a la medalla. Pagaban un salario de 10 horas, pero disponían de la fuerza de trabajo durante 12 y 15 horas. El negocio era redondo, ¿no? Adelante. Iba a decir una mala palabra, ¿puedo? Puedes. ¡Qué hijos de puta! Pues sí. Muy descriptivo, sí, sí. Pero lo siento por el final de la frase. Sí, por las ¿no? pobres putas, ¿no? Pero... Sí, pobres. No tienen hijos, no merecen hijos así. Sí. Se puede decir hijo de putero. De putero, eso, muy bien. ¿Cómo dijo? Hijo de putero. No conozco eso. No. El putero es el señor que va a los prostíbulos. Eso está mejor, sí. Mejor, sí. ¿Verdad? Ahí. Dejémoslas a ellas. Esta era la madre del borrego. Esta era la versión al cuidado de los fabricantes de la ley de 10 horas. Eran estos los mismos librecambistas llenos de unción, desbordantes de amor al prójimo, que a lo largo de 10 años enteros, durante la agitación contra las leyes cerealeras, les habían demostrado a los obreros, calculando hasta los chelines y peniques, que con la libre importación de trigo y con los recursos de la industria inglesa, 10 horas de trabajo bastarían ampliamente para enriquecer a los capitalistas. Gracias, Marta. Continúa, Julián. Finalmente, la revuelta del capital, que ya duraba 2 años, fue coronada por el fallo de uno de los 4 tribunales superiores de Inglaterra, la Court of Exchequer, la cual en un caso elevado ante ella dictaminó el 8 de febrero de 1850 que indudablemente los fabricantes actuaban contra el sentido de la ley de 1844.
pero que la propia ley contenía ciertas cláusulas que la volvían absurda. Con esta decisión, la ley de las 10 horas quedaba derogada. Un sinfín de fabricantes que hasta entonces se habían abstenido de aplicar a los jóvenes y mujeres el sistema de relevos, lo adoptaron ahora resueltamente. Fijaos qué perversión, ¿no? Qué perversión. Se llega a la conclusión de que la ley tiene fallos en su redacción que permiten todas esas aberraciones, y en vez de corregir la ley, la derogamos. ¿Vale? Para sacar más partido. Continúa, Julián. Pero esta victoria aparentemente definitiva del capital provocó de inmediato una reacción. Los obreros hasta entonces habían ofrecido una resistencia pasiva, aunque irreductible y renovada día a día. Ahora protestaban en mítines abiertamente amenazantes en Lancaster y Joswin. La presunta ley de 10 horas, pues, sería simplemente una patraña, un fraude parlamentario, y nunca habría existido. Los inspectores fabriles advirtieron urgentemente al gobierno de que el antagonismo de clases había alcanzado una tensión increíble. Incluso una parte de los fabricantes murmuraba: debido a los fallos contradictorios de los magistrados, impera una situación totalmente anormal y anárquica. Una ley rige en Joswin y otra en Lancaster. Una ley en una parroquia de Lancaster y otra en las inmediaciones de la misma. El fabricante de las grandes ciudades puede burlar la ley. En los distritos rurales tal vez no encuentre el personal necesario para el sistema de relevos, y menos aún para desplazar a los obreros de una fábrica a otra, etc. Y la explotación igual de la fuerza de trabajo es el primero de los derechos humanos del capital. Genial, genial. Esta frase es buenísima, ¿no? Dice, es que claro, si la ley resulta que es tan contradictoria y no se puede aplicar con firmeza en todos los distritos, resulta que hay unos lugares que van a estar más constreñidos que otros, y, lo siento, el principal derecho humano del capital es el derecho a la explotación de la fuerza de trabajo, ¿vale? Si o jugamos todos, decíamos cuando éramos chicos, o jugamos todos o rompemos la pelota. ¿Vale? Gracias, Julián. Continúa, Mari. En estas circunstancias se llegó a un compromiso entre fabricantes y obreros, complementaria del 5 de agosto de 1850. Tratándose de... Perdona, se llegó a un compromiso entre fabricantes y obreros consagrado parlamentariamente. Consagrado en la nueva ley fabril complementaria del 5 de agosto de 1850. Tratándose de personas jóvenes y mujeres, se aumentó la jornada laboral de 10 horas a 10 horas y media en los 5 primeros días de la semana, y se las redujo los sábados a 7 horas y media. El trabajo debe efectuarse en el periodo que va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, con intervalo de hora y media para las comidas. Dichas pausas deben concederse simultáneamente y con arreglo a las disposiciones de 1844, etc. Con esto se suprimía de una vez para siempre el sistema de relevos. En lo atinente al trabajo infantil, se mantenía en vigor la ley de 1844. ¿Vale? Es decir, finalmente, los grupos de trabajadores y grupos de empresarios llegan a un acuerdo
al que se le da o se consolida legislativamente. Lee por favor la nota 170. La presente ley de 1850... A ver, ¿dónde está esto? Nota 170, la tienes abajo, al pie de Sí. página. No, es que como está escrito muy pequeño. La presente ley de 1850 fue un compromiso por el cual los obreros renunciaban a los beneficios de la ley de 10 horas a cambio de la ventaja de que el trabajo comenzara y terminara de manera uniforme en el caso de aquellos cuyo trabajo era objeto de limitación. ¿Vale? Es decir, acceden, digamos, a una renuncia en el tiempo de trabajo a condición de que la jornada laboral fuera continua y que no se pudieran hacer este sistema de relevos. Adelante, Mari. Una categoría de fabricantes se reservó esta vez, como antaño, ciertos privilegios señoriales como sobre los niños proletarios. Se trataba de los fabricantes de seda. Atención a lo que vais a leer ahora, ¿vale? Vais a ver hasta qué punto puede llegar a ser repulsivo la lógica del capital, ¿no? Sí. Hemos quedado en que los niños no pueden participar del proceso fabril más que en determinadas condiciones, excepto los de la seda. Vamos a ver por qué. Adelante, Mari. En 1833 bramaron amenazadoramente que si se les arrebataba la libertad de hacer trabajar a niños de cualquier edad durante 10 horas diarias, sus fábricas quedarían paralizadas. Les resultaría imposible comprar una cantidad suficiente. Comprar una cantidad suficiente de niños mayores de 30 años. De 13 años. De 13 años. Pero es que los yo niños me de 30, los niños de 30, Maris, los niños de 30 son ahora. Antes los niños eran más pequeños, ¿vale? Comprar. Es que esto no me... Bueno, el verbo bramaron. El no es solo de bramar, es que braman, es que no son humanos, braman. Braman. Dice, les resultaría imposible comprar una cantidad suficiente de niños mayores de 13 años. Adelante. Arrancaron el privilegio anhelado. Una investigación posterior comprobó que el pretexto era un solemne embuste, lo que no les impidió durante un decenio hilar seda durante 10 horas diarias con la sangre de niños pequeños a quienes habían que encaramar a sillas para la ejecución de su trabajo. Claro. ¿Qué interés podía tener un fabricante en tener niños pequeños? Y se les pagaba menos. Pagarlos menos. Son más baratos, son más dóciles, protestan menos. ¿Vale? Continúa, por favor. La ley de 1844 ciertamente les arrebataba la libertad de hacer trabajar más de 6 horas y media a niños menores de 11 años, pero les aseguraba en cambio el privilegio de utilizar durante 10 horas diarias niños de 11 a 13 años y derogaba la obligatoriedad de la enseñanza escolar, vigente para otros niños obreros. Eso es. Impresionante. Ese era el pretexto. A ver, vamos a ver cuál. A ver, ¿dónde estoy? Que he perdido la línea. Dice, era este el pretexto. 2 puntos. Así, era este el pretexto. La delicadeza de la tela requiere una sensibilidad en el tacto que solo se puede adquirir si se entra a la fábrica a edad temprana. Qué emocionante, ¿verdad? Sí, qué emocionante. Es decir, si no enseñamos a los niños, es más o menos como los que hacen
gimnasia deportiva, ¿no? Es decir, si no aprenden a los 6, 7, 8 años, luego no desarrollan la sensibilidad, ¿sabes? Adelante. Perdón, pero esta gente, perdón, Marí, creo recordar que en la India lo del té también solamente lo podían hacer las delicadas manos de los niños, muy, muy jovencitos también. Sí. Transportaron allí, llevaron allí sus ideas. Sí. Es como... Tú quieres una flor delicada, la tienes que tratar con delicadeza. Y eso solamente lo puede hacer la sangre infantil, evidentemente. ¿Vale? ¿Sí? Como decía Marta, sin repetir, por favor, el exabrupto, ¿no? ¿Qué hijos? ¿No? Adelante. María. Se sacrificaba a los niños por sus delicados dedos, exactamente como al ganado en el sur de Rusia por el cuero y el sebo. Gracias, Marí. Continúa la lectura, Silvia. En 1850... Silvia. Voy, no tenía conectado el micrófono. Ahí está. Va. En 1850... Ay, ahora me he perdido. Sí. Página 354 arriba. Me he ido totalmente. En 1850, finalmente, el privilegio concedido en 1844 se limitó a las secciones de torcido y devanado de seda, aunque aquí, para indemnizar el capital despojado de su libertad, se aumentara de 10 a 10 y media horas el tiempo de trabajo de niños de 11 a 13 años. Pretexto: en las fábricas de seda el trabajo era más liviano que en las demás fábricas y en modo alguno tan perjudicial para la salud. Entonces, si hay que reducir la edad, bueno, aumentamos el horario, ¿no? Y así podemos resolver el problema. Gracias, Silvia. Continúa. Vale, la investigación médica oficial demostró más adelante, por el contrario, que la tasa media de mortalidad es elevadísima en los distritos sederos y entre la parte femenina de la población más alta incluso que en algunos distritos algodoneros de Lancashire. Claro, detente un momentito. Sí. El argumento era que el trabajo era más liviano, ¿no? Y que por tanto, pues no había ningún problema en que echaran unas horitas más, ¿vale? Para que aprendieran además las criaturas, ¿vale? La tabla de abajo, la tabla de la nota 175, es una tabla en la que aparecen las tasas de mortalidad por distritos. ¿Veis? Las primeras son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Las primeras 8 líneas corresponden a distritos sederos, ¿vale? Y la última línea a distritos agrícolas. Entonces, lo que hace el informe, el report, es comparar las tasas de mortalidad en los distritos sederos con respecto a los distritos agrícolas. Y entonces ahí veis, la segunda columna es la tasa de mortalidad por afección pulmonar en hombres. La columna cuarta es la tasa de mortalidad en mujeres. ¿Vale? Y si vosotros os dais cuenta, estamos viendo que en todos estos distritos, por ejemplo, hombres, 598, 708, 547, 611, 691, 588, 721, 726. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, en los distritos agrícolas, 305. Es decir, el informe el report de los médicos del Parlamento nos dice que en los distritos sederos la tasa de mortalidad duplica a los distritos agrícolas. ¿Vale? Duplica, cuando el argumento de los industriales era que el trabajo era más suave, ¿no? Y que por tanto no había ningún problema en que lo hicieran los niños durante más tiempo, ¿no? Durante más horas. Si vamos a la cuarta columna, veis que también en las mujeres
inclusive son datos mayores, ¿no? Las tasas de mortalidad en las mujeres son mayores todavía que en los hombres. ¿Vale? ¿Sí? Bien, continuamos. Adelante, Silvia. Pese a las protestas... Vale, para las protestas de los inspectores fabriles semestralmente reiteradas, este abuso se sigue cometiendo en el momento actual. La ley lo cuenta solo en el caso de personas jóvenes y mujeres, convirtió el periodo de 15 horas que va de 5:30 de la mañana a las 8:30 de la noche en periodo de 2 horas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. No lo hizo, por tanto, en el caso de los niños que siguieron siendo utilizables media hora antes del comienzo y 2,5 horas después del periodo. Si bien la duración total de sus no 6 horas y media. Detente un momentito, Durante la Silvia. discusión, Detente un momentito. Se te oye con mucha dificultad. Voy a leer la nota 176, ¿vale? Dice, es conocida la renuencia con que los librecambistas ingleses renunciaron a los aranceles que protegían la manufactura de la seda. En lugar de la protección contra la importación francesa, que era de lo que se trataba, la competencia contra la industria francesa, en lugar de la protección contra la importación francesa, se valen ahora de la falta de protección de los niños de las fábricas inglesas, ¿no? Intentan compensar, digamos, un elemento con el otro. Continúa Pepa, seguí la lectura. Durante la discusión de la ley, los inspectores fabriles presentaron al Parlamento una estadística sobre los infames abusos relacionados con esa anomalía. En vano, sin embargo, en el fondo acechaba la intención de volver a elevar a 15 horas en los años de prosperidad la jornada laboral de los obreros adultos, utilizando a tal fin a los niños. La experiencia de los 3 años siguientes mostró que esa intentona habría de fracasar gracias a la resistencia de los obreros varones adultos. Por ello, la ley de 1850 se complementó finalmente en 1853 con la prohibición de emplear a niños por la mañana antes y por la noche después de las personas jóvenes y mujeres. A partir de entonces, con pocas excepciones, la ley Fabril de 1850 reguló la jornada laboral de todos los obreros en los ramos industriales sometidos a ella. Pero ¿os dais cuenta lo largo que fue el proceso, lo larga que fue la lucha, y cómo el capital permanentemente intentó aprovecharse de todos los resquicios legislativos, políticos que tuviera para poder abusar de la fuerza de trabajo todo lo que fuera capaz, ¿vale? Y lo único que pudo impedirlo fue, por un lado, la sublevación de los trabajadores y, por otro lado, la legislación coercitiva que impidiera esos abusos. No había ninguna manera de que los capitalistas por sí mismos se autorregularan. Era imposible. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Y lo sigue siendo ahora. No hay ninguna manera de hacerlo que no sea por medio de la legislación laboral y sobre todo la sanción penal, claro, es decir, que te caiga encima la ley con todas sus consecuencias, ¿no? Lee por favor la nota 178. Disculpa, Jorge, de hecho, recordaros, bueno, si hay alguien en el grupo que sea médico o médica. Sí, tenemos a Paco. No tenemos que irnos irnos tan atrás como más, pero la industria textil de Alcoy hasta hace bien poco, las enfermedades pulmonares y derivados de todo lo que es los tintes, la falta de protección. Claro. De hecho, el primer trasplante bipulmonar de España fue una trabajadora de la industria textil que no se cumplían las normas de seguridad. Claro. No se les daba ni mascarilla, ni protección para los ojos, ni nada. Claro. Y ahí estaban horas y horas expuestos, claro, a todos los productos químicos, abrasivos, etcétera. Entonces, sí, disolventes, exacto. Y bueno, y no creo que haya mejorado mucho la cosa.
Bueno, y si ha mejorado por las prohibiciones, por las leyes coercitivas que lo impiden. Desde luego, no por la voluntad de No por voluntad, de los exacto. empresarios, ¿no? Claro, así es. Aprovecho antes de que continuemos con el tema de las inspecciones. No sé si habéis visto que hoy Cuca Gamarra ha dicho que le decía a Yolanda Díaz que las inspecciones en el campo rozaban la ilegalidad. Fíjate. Qué grande, qué grande. Las inspecciones PP. rozan la ilegalidad, fíjate. Sí. Es el colmo ya del mundo al revés, ¿no? Del cinismo completo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Clara. Adelante, Pepa. Vale. Desde la promulgación Desde la promulgación de ley la primera ley fabril había transcurrido medio siglo. Leo la nota 179. Sí, por favor. Vale, dice, con respecto a los medios que la redacción... No, primero la 178, por favor. Ah, vale, nota 178. Durante 1859 y 1860, años en que la industria algodonera inglesa alcanza su apogeo, algunos fabricantes, mediante el señuelo de salarios más elevados por las horas extra, procuraron que los hilanderos, varones, adultos, etc., se pronunciaran por la prolongación de la jornada laboral. Lo voy a leer en castellano porque si no Clara se va a reír mucho. Los tejedores manuales y operadores de las hiladoras automáticas pusieron fin al experimento con un memorial dirigido a sus patrones, en el cual, entre otras cosas, decía: hablando con franqueza, nuestras vidas son para nosotros una carga, y mientras estemos encadenados a la fábrica, casi 2 días. Hablando con franqueza, nuestras vidas son para nosotros una carga, y mientras estemos encadenados a la fábrica, casi 2 días, 20 horas más por semana que los demás obreros. Nos sentiremos como hilotas, como esclavos, como los esclavos espartanos, ¿vale? Vale. Como hilotas en este país, y nos reprocharemos a nosotros mismos el perpetuar un sistema físico y moralmente nocivo para nosotros y nuestros descendientes. La presente, por tanto, es para comunicarles muy respetuosamente que a partir del 1 de año no trabajaremos ni un minuto más de 60 horas por semana. 60 horas por semana. 60, ¿vale? Dios mío. ¿Vale? Y además las pobres criaturas amenazando que no van a trabajar ni un minuto más, que 60 horas por semana. Pero lo dicen respetuosamente. Sí. Respetuosamente. Sin acritud, como decimos nosotros, ¿vale? Vale, más de 60 horas por semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, descontando las pausas legales de 1 hora y media. Es decir, van a estar 12 horas por día, ¿vale? ¿Sí? 12 horas por día, que descontando las pausas legales se quedan en las 10 horas, en las 10 horas diarias, ¿vale? Sí, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Bueno, pues no les parecía bastante a los señores fabricantes, ¿vale? Continúa la lectura, Paco. Con la Printworks ley sobre los talleres estampado de telas de 1845, la legislación se extendió por primera vez más allá de su esfera originaria. Cada línea de la ley denotaba el desagrado con la que el capital toleró esta nueva extravagancia. Se limita a 16 horas entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche sin ninguna pausa legal para las comidas, la jornada laboral de los niños de 8 a 13 años y de las mujeres. 16 horas, ¿vale? Niños de 8 años. 16 horas, fijaos qué tremendo, ¿no? ¿A qué límites habíamos llegado? Poner un límite de 16 horas, ¿vale? Continúa, Paco. Y dice que es una extravagancia. Una extravagancia. La ley permite que se haga trabajar discrecionalmente día y noche a los obreros varones mayores de 13 años. Se trata de un aborto parlamentario. Sí, la nota 180 dice: durante el último semestre de 1857, en mi distrito, en realidad se ha extenuado de trabajo
a niños de 8 y más años de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Vale? Un report. ¿Vale? Continúa, Paco. En principio, había triunfado, no obstante, con su victoria en los grandes ramos industriales, que eran la criatura más genuina del modo de producción moderno. Su maravilloso desarrollo de 1853 a 1860, efectuando a la par del renacimiento físico y moral de los obreros fabriles, saltaba a la vista del más miope. Los mismos fabricantes a los que medio siglo de guerra civil paso a paso había arrancado las limitaciones y normas legales de la jornada laboral, señalaban ufanos el contraste con los dominios en que la explotación era aún libre. Libre quiere decir que, digamos, había sectores industriales que estaban regulados por la ley Fabril, como era el tema del tejido, y ahora se intentaba hacer el estampado, ¿vale? Pero el resto de los sectores industriales no había regulación, ¿vale? Estaba liberado. ¿Vale? Cuando habla de guerra civil se refiere a las luchas obreras. A las luchas sociales, políticas y obreras, sí, sí. Los fariseos de la economía política proclamaban ahora que el reconocimiento de la necesidad de una jornada laboral legalmente reglamentada era una nueva conquista característica de su ciencia. Es fácil de comprender que una vez que los magnates fabriles debieron aceptar lo inevitable y conciliarse con ello, la capacidad de resistencia del capital se debilitó gradualmente, mientras que la acometividad de la clase obrera duramente se acrecentó con el número de sus aliados en las capas sociales no interesadas directamente en el problema. De ahí el progreso relativamente rápido que tuvo lugar desde 1860. Vale, sí, la clase obrera encuentra apoyo cada vez mayor en la pequeña burguesía, ¿no? Y esto es lo que le va dando pues, cada vez mayor consistencia política a sus reclamaciones, ¿no? Clara, continúa tú, por favor. Las tintorerías y talleres de blanqueo. Las tintorerías y talleres de blanqueo quedaron sometidos en 1860 a la ley Fabril de 1850. Las fábricas de puntillas y las de medias en 1861. Lee, por favor, la nota 184. La ley de talleres de blanqueo y tintorerías, promulgada en 1860, determinó que la jornada laboral se redujera el 1 de agosto de 1861 a 12 horas, provisoriamente, y el 1 de agosto de 1862 definitivamente a 10 horas. Esto es, 10 horas y media los días de semana y 7 y media los sábados. Ahora bien, cuando sobrevino el mal año de 1862, se repitió la vieja farsa. Los señores fabricantes solicitaron al Parlamento que tolerara por un solo año más la jornada de 12 horas para las personas jóvenes y mujeres. En la situación actual de la industria, en la época de escasez del algodón, constituiría un gran beneficio para los trabajadores que se les permitiera trabajar 12 horas diarias y ganar tanto salario como sea posible. ¿Te das cuenta, Clara, que siempre es en beneficio de los trabajadores? Claro, ¿vale? claro. Sí. Fíjate qué curioso, no hay algodón. No hay algodón. Entonces uno diría, bueno, pues vamos a trabajar todos menos, ¿no? Y repartimos el trabajo. No hay algodón. La gente se va a la calle y los que se quedan trabajando, por favor, que se les permita trabajar unas horitas más porque estamos todos en el mismo barco. ¿Vale? Continúa, Clara. En la Cámara Baja ya se había presentado una ley a estos efectos. La misma fue rechazada gracias principalmente a la agitación de los obreros en las blanquerías de Escocia. Derrotado de este modo por los propios obreros en cuyo nombre presumía hablar, el capital descubrió ahora, con la ayuda de los anteojos de ciertos juristas, que la ley de 1860, redactada al igual que todas las disposiciones parlamentarias de protección del trabajo en cláusulas retorcidas y anfibológicas, que tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Las cláusulas, la ley, adelante.
brindaba un pretexto para excluir de sus alcances a los aprensadores y aprestadores. Como siempre, vasalla fiel del capital, la judicatura inglesa sancionó la regulellería mediante la Corte de Tribunal de lo Civil. Ha suscitado gran descontento entre los obreros y es muy deplorable que, sobre texto de una definición verbal defectuosa, se frustre la clara intención del legislador. No vaya que haya algún obrero que quiera trabajar más de 10 horas y que no se le permita. La libertad del trabajo por encima de todo. ¿Vale? Continúa, Clara, arriba. A resultas, estábamos ahí, ¿no? Sí. A resultas del primer informe de la Comisión acerca del trabajo infantil, 1863, cupo el mismo destino a la manufactura de todos los artículos de cerámica, no solo las alfarerías. Fósforos, pistones de cápsulas, cartuchos, papel de empapelar, al tundido de pana y muchos procesos comprendidos bajo el término último apresto. El finishing, ¿no? En 1863 quedaron sometidas a leyes especiales las blanquerías al aire libre y la panificación. La primera prohíbe, entre otras cosas, el trabajo nocturno de niños, personas jóvenes y mujeres, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Y la segunda ley veda la utilización de aprendices, panaderos, menores de 18 años, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Más adelante volveremos sobre las propuestas posteriores de la comisión citada, las cuales amenazan con arrebatar la libertad a todos los ramos industriales ingleses importantes, con excepción de la agricultura, las minas y los transportes. Con excepción de la agricultura, las minas y los transportes. Y luego tendremos que hacer una reflexión con respecto a esto. ¿Por qué razón en todos los estados la agricultura, las minas y los transportes suelen ser los lugares más castigados para el trabajo y para las condiciones laborales? Luego reflexionaremos sobre esto. Elena, por favor, lee la nota 185. Los propietarios de blanquerías al aire libre se habían sustraído a la ley de 1860 sobre talleres de blanqueo gracias a la falsedad de que no empleaban mujeres durante la noche. Los inspectores fabriles pusieron la mentira al descubierto y al mismo tiempo las peticiones obreras privaron al Parlamento de las bucólicas ideas que había profesado con respecto a las blanquerías al aire libre. A vosotros os dicen que un negocio es una blanquería al aire libre y me imagino que lo primero que os imagináis son a mujeres cantando a la vera de un río, ¿no? y tendiendo la ropa y extendiendo las sábanas ahí, todas contentas, bailando, ¿verdad? ¿Sí? Bien, continúa, Elena. Vamos a ver las blanquerías al aire. En estas aéreas blanquerías se emplean cámaras de secado a una temperatura oscilante entre los 90 y 100 grados Fahrenheit, en las que trabajan principalmente muchachas. Refrigeración es el término técnico que designa las salidas ocasionales al aire libre, fuera del secador. Cooling suena mucho más cool, ¿no? Dice muchachas en los secadores, una temperatura de 80-90 grados para el lienzo, de 100 grados y más para las batistas. Estamos hablando de grados Fahrenheit, ¿vale? Estamos hablando de 30 a 35 grados de temperatura, ¿vale? Adelante. 12 muchachas planchan y pliegan las batistas, etc., en un cuartito de aproximadamente 10 pies por 10 pies, en cuyo centro hay una estufa completamente cerrada. Detente un momento. 12 muchachas, 12, planchan y pliegan en un cuarto de 3 metros por 3 metros. ¿Vale? ¿Sí? Salen 3 por 3, 9, salen a una muchacha y media por metro cuadrado. ¿Vale? Adelante. Las muchachas están de pie alrededor de la estufa, que irradia un calor terrible y seca rápidamente las batistas para las planchadoras. El horario de trabajo de esta mano de obra es ilimitado.
Cuando están atareadas, trabajan hasta las 9 y las 12 de la noche durante muchos días seguidos. Un médico declara: no se conceden horas especiales para refrescarse, pero si la temperatura se vuelve excesivamente insoportable o las manos de las obreras se impregnan de transpiración, se les permite salir unos pocos minutos. Mi experiencia en el tratamiento de las enfermedades que afectan a estas obreras me obliga a manifestar que su estado de salud es muy inferior al de las hilanderas de algodón. Y el capital, en sus peticiones al Parlamento, las había pintado con los pinceles de Rubens como si vendieran salud. Las enfermedades más observables entre ellas son la tisis, bronquitis, afecciones uterinas, histeria en sus formas más atroces y reumatismo. Creo que todas estas derivan, directa o indirectamente, del aire recalentado de los lugares de trabajo y de la carencia de suficiente ropa de abrigo, que durante los meses de invierno proteja de la atmósfera fría y húmeda a las obreras cuando regresan a sus casas. Imaginaos, están a 35 grados trabajando durante 15 horas en la blanquería, ¿no? Y luego se van caminando 5 kilómetros de madrugada bajo el rocío, ¿no? A 0 grados hasta su casa, ¿no? Continúa, por favor, Elena. Los inspectores fabriles observan lo siguiente con respecto a la ley de 1863, arrancada complementariamente a los joviales propietarios de blanquerías al aire libre. La ley no solo falla al no otorgar a los obreros la protección que parece conceder. Esta está formulada de tal manera que solo brinda protección cuando se sorprende a niños y mujeres trabajando después de las 8 de la noche. E incluso entonces el método de prueba prescrito es tan complicado que difícilmente puede castigarse la infracción. En cuanto a ley con objetivos humanitarios y educacionales, ha fracasado por entero. Difícilmente pueda llamarse humanitario permitir, o lo que tanto da, compeler a mujeres y niños a trabajar diariamente 14 y quizás aún más horas, con o sin tiempo para las comidas, según venga bien, sin límite alguno relativo a la edad, sin diferenciación de sexos, sin miramientos por los hábitos sociales de las familias de la comarca en la que están situadas las blanquerías. Y seguimos leyendo los reports, ¿no? Estamos siempre ante las denuncias de los inspectores fabriles. Bueno, estas son las bucólicas blanquerías al aire libre, ¿no? Donde estaban ahí las muchachas cantando a la vera del río mientras doblaban la ropa, ¿no? Terrible, Elena, gracias. Durante esta época no hubo movimientos de rebelión de los trabajadores. Los trabajadores trabajaban sin más, sin rebelarse. ¿Todo tenía que hacer los inspectores fabriles? No, claro que había rebeliones, Mar. Lo que pasa es que eran rebeliones reprimidas con toda la dureza que fuera necesaria. Y sobre todo había una represión que era quizás la más eficaz, que era la del hambre, ¿no? El que se rebelaba lo echaban a la calle y lo sustituían por otro que había en la puerta. Entonces, claro. Ya, pero... Y si se paraba... Que nunca se ha conseguido nada en esta situación por la lucha de la clase obrera. Es que leyendo y leyendo, solamente el factor de los inspectores fabriles es el que consigue avances, denunciando y demás. Pero parece como que en todo este periodo no hay nunca avances por la lucha de la clase obrera. Bueno, primero, la clase obrera... No tengo ni la menor idea. No, a ver, primero, vamos a ver. La clase obrera está naciendo. La clase obrera está empezando a aparecer y sobre todo está empezando a tomar conciencia de ser una clase obrera. ¿Vale? Hasta 1840 la gente vivía principalmente bajo relaciones de dependencia según la parroquia en la que hubiera sido, quién era el señorito o el terrateniente con el cual toda tu familia y todos los vecinos pues trabajaban y se ganaban la vida,
¿vale? Es decir, había unas relaciones de dependencia todavía feudales con rescoldos todavía feudales que hasta 1820, 1830 se siguen manteniendo. Hay un sistema, hay unas leyes que son las leyes de Spinhamland que no fueron derogadas hasta, creo recordar, hasta 1830. Las leyes de Spinhamland eran unas leyes por las cuales a la gente se le daba o se le garantizaba un subsidio en forma de pan, en forma de 8 kilos de pan que se le daba a una persona por semana, a condición de que se quedara dentro de la parroquia. Ah. Claro, claro. Eran leyes que fijaban, digamos, o motivaban a la gente a quedarse quieta en la parroquia. Si se quedaban en la parroquia les garantizaba los 8 kilos de pan, que si sacáis cuentas a 2.700 calorías por kilo de pan, con 8 kilos de pan apenas hay para mantener al padre y a un niño durante la semana, ¿vale? Apenas, sí, son muy poquitas calorías las que hay. Pero bueno, pero por lo menos la persona comía. La persona comía. ¿Qué tenía que hacer la persona? Pues cuando le llamaba el señorito para segar la tierra o para limpiar el monte o para limpiar los árboles, las encinas, pues ahí estaba el campesino dispuesto a hacerlo. ¿Y cuál era el salario que le iban a pagar? Una miseria. La parroquia garantizaba que todo lo que ganara por debajo se lo daban en pan en la parroquia. ¿Vale? Era un sistema de subvención. Fijaos qué perversión, ¿no? Una especie de renta básica inversa, ¿no? En la cual a la gente se le garantizaba el mínimo de subsistencia, pero que al mismo tiempo implicaba un máximo de salario. Nadie iba a ganar más que los 8 kilos de pan a la semana, pero por lo menos tenía los 8 kilos de pan asegurados. La gente que no se conformaba con eso le decía al señorito y al cura: ahí os quedáis que yo me voy. ¿A dónde me voy? Pues a los lugares que no estaban sujetos a los sistemas parroquiales de Spinhamland. Por ejemplo, los entornos urbanos que eran nuevos y que no estaban regulados. Manchester, Liverpool, ¿no? Los sectores manufactureros que se estaban transformando en gran industria. La gente más aventurera y con más empuje eran los primeros en llegar a estos sitios, ¿vale? Y decir, no, yo me busco la vida y no tengo por qué aguantar todo esto. Pero claro, pero ahí llegaban muchos. Y además los empresarios, cuando se encontraban con déficit de mano de obra, la importaban. Y la importaban o de otros distritos británicos, de otros distritos ingleses, sí, o los traían de Irlanda, o los traían de Francia, o de Polonia, o de Alemania. Ya sabéis que para estas cosas el capital no es nada racista, ¿vale? Lo que importa es el espíritu del capital, ¿no? Y que la fábrica funcione. Y si para que la fábrica funcione tengo que traer polacos, traigo polacos. Y si tengo que traer alemanes, traigo alemanes. El gran triunfo de la burguesía industrial entre 1830 y 1840 fueron dos leyes que atacaron a la aristocracia terrateniente en la línea de flotación. La primera, la derogación de las leyes de Spinhamland. Se derogan los subsidios que daban las parroquias. Eso hizo que la mayor parte de la gente que vivía hasta ese momento de ese pequeño subsidio tuviera que huir de las zonas agrícolas en busca de satisfacer el hambre y la necesidad como fuera en las zonas donde hubiera trabajo. Y la segunda ley que va a la línea de flotación de los terratenientes es la derogación de las leyes cerealeras. La derogación de los aranceles cerealeros que protegían a los terratenientes de las importaciones de cereal, sí, de cereal extranjero. Con esas dos leyes cambia el poder político en Inglaterra. Se destruye la base económica que permitía a la aristocracia terrateniente
mantener su control político. Y ese control político pasa a un parlamento renovado en el cual estas nuevas ciudades ahora tienen derecho a representación. Y ahí empieza una nueva legislación que va a intentar la mayor explotación posible de la masa obrera. A partir de ahí es cuando la clase obrera empieza a tomar conciencia de su posición. Hasta ese momento no se puede decir que exista una clase obrera. La clase obrera es un imaginario que se construye a base de revueltas, de luchas, de enfrentamientos por los intereses que son propios frente a los intereses de los capitalistas. Bien, entre 1840 y 1860 es cuando esta clase obrera evoluciona. Claro, empieza a evolucionar, a tomar conciencia de sí, a darse cuenta de que uniéndose pueden hacer frente, pero también cuando se unen viene la policía y les sacude. Y cuando ellos van a reclamar justicia, se encuentran con que la justicia está comprada. Y cuando van a pedir leyes, se encuentran que las leyes están compradas, porque ese parlamento es un parlamento en el que los que están representados son, primero, los que tienen alguna propiedad o ingresos, no los pobres, y segundo, solo son elegibles, desde luego, los que tienen grandes propiedades. Que hay gente buena y gente honesta y gente honrada, por supuesto. Sí. Pero como dice el chiste machista, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Sí. Y estos burgueses, igual que los terratenientes, podrán enfrentarse entre ellos, pero tienen muy clara su posición de clase. Quien no tiene clara su posición de clase son los pobres. Pero la aristocracia sí, ¿eh? La aristocracia y la burguesía tiene clarísima su posición de clase. Siempre. ¿Vale? Y además internacional. Ellos saben que son solidarios con los burgueses franceses, con los burgueses alemanes, con los aristócratas polacos. ¡Hombre! Y saben que su enemigo es el pobrerío que tienen a su alrededor. A la clase obrera le lleva tiempo, le lleva décadas, no solamente tomar conciencia del vínculo que le une a un obrero con el obrero que tiene al lado, y sobre todo al obrero de esta fábrica con el obrero de la fábrica de más allá, o peor, a la mujer de la lavandería con el minero o con el agricultor. ¿Sois conscientes vosotras del enorme esfuerzo de abstracción que hay que hacer para tomar conciencia de que lo que nos vincula a esta hilandera, a aquel pastor, a aquel minero y al otro son cosas más importantes que las que me unen a este tío que es el señorito de mi pueblo y que es con el que mis padres se criaron y que vamos a la misma parroquia? Esa conciencia de clase es algo que hay que construir y solo se construye en la lucha. Exacto. Esto no es una cuestión teórica. Esto no es algo que se aprenda en los libros. La conciencia de clase se aprende en la práctica revolucionaria, en la acción política, en la barricada, en la manifestación, en la huelga, con el que tengo al lado, que cuando yo he caído el otro me sostiene o me apoya, que cuando mi familia se queda en el paro, la hucha sindical viene y me apoya para que mis hijos no pasen hambre. En el maestro de escuela que viene a darles clase aunque hayan expulsado a mis hijos de la clase por comunistas. Esa conciencia de clase se construye en la confrontación. No es una cuestión teórica. Bien, esa confrontación en Inglaterra se fue dando a lo largo de décadas, hasta que cuando llega la década del 60, del 70, estamos ante una clase obrera con una fuerte conciencia y ya estamos ante los primeros congresos internacionales
de la clase obrera, donde participa Marx en primera línea, igual que Engels, etc. Pero esto es algo en construcción a partir de este proceso de confrontación. Entonces, tú decías, Marx, dice, es que aquí la gente no se rebelaba. Sí, claro que se rebelaba, pero se rebelaba como podían, como sabían, de forma anárquica, de forma separados, pues una fábrica por aquí, la otra por allá, unas mujeres que se negaban a ir a trabajar y las apalizaban, una mina que paraba y le mandaban al ejército y lo fusilaban a todos, 7 minas que paraban al mismo tiempo y apalizaban a los policías o a los militares que iban a hacerle frente, un ayuntamiento donde se pasaban de listos y les arreaban, o la plaza de Peterloo, en la que se juntan un montón de gente a pedir el derecho al voto y los sablean y matan a un montón de gente, solo por pedir el derecho al voto. Claro, cuando te han pegado una vez, han matado a 3 familiares tuyos, te has quedado sin trabajo, te han engañado en el salario, dice, ¿es que la gente no quiere luchar? No, hostia, claro que la gente quiere luchar. Lo que pasa es que las consecuencias son muy graves. Las consecuencias que hay que pagar por el enfrentamiento de clase son muy graves. Porque la oligarquía no te pasa una. Y van a por ti con todo. Van con el ejército, con la policía, con la legislatura, con el hambre, con el sueldo, con el horario, te quitan la casa, te cortan el agua. Y si con todo eso no pueden, importan 4 barcos llenos de inmigrantes, ¿no? Cercan la fábrica con el ejército, te echan a la calle y entran los inmigrantes o los del pueblo de al lado a trabajar. Y tú te has quedado a 2 velas. Y como te pongas tonto, además te llevas una paliza. Es más, como te pongas tonto 2 veces, lo mismo acabas en la horca. Claro, eso tiene una contrapartida. La conciencia de clase va creciendo. Y en la medida en la que crece la conciencia de clase, crece la conciencia de la necesidad de una solidaridad y de una coordinación entre los distintos interesados y los distintos colectivos. Ese es el escenario en el que se va gestando esa conciencia de clase, la unidad obrera, la lucha sindical, que en Inglaterra además siempre estuvo separada de la política. En Inglaterra, una vez que el cartismo fue destruido, la lucha social continuó por el lado obrero, pero siempre separado la vertiente sindical de la vertiente política, ¿no? Le costó mucho a los ingleses y le sigue costando, ¿no? Mezclar lo sindical con lo político. No así en Europa continental. En Europa continental lo sindical y lo político siempre ha ido muy, muy juntos, ¿no? En Inglaterra no. Y seguramente en gran medida por la violenta represión que sufrieron los movimientos políticos durante los primeros decenios. La sangría, la violencia que sufrieron los cartistas, por ejemplo, no la sufrieron los obreros. Y en Inglaterra se produjo una especie de entente entre la clase obrera y la clase política. Os vamos a dar mejoras laborales y mejoras salariales a condición de que no se pongan en cuestión los derechos de propiedad ni los derechos de explotación de la clase trabajadora. Con esa condición podemos hablar de lo que queramos. Pero como se os ocurra hablar de derechos de propiedad o de derechos de explotación de mano asalariada, entonces os vamos a apalizar igual que a vuestros abuelos, otra vez.
Ese es el marco en el que se produce. Más o menos. Sí, sí. Lo que me surge la duda es que en Europa se alcanza un nivel de lucha de clases y se desvincula esa lucha de clases de Estados Unidos, del movimiento fabril y del movimiento industrial de Estados Unidos. Allí no llega a surgir una como la de Europa, ¿no? Es más británico, es una manera de funcionar más británica, donde la lucha política también está separada. La lucha política en Norteamérica también está separada de la lucha sindical. De todos modos, el enfrentamiento de clase en Norteamérica, por las peculiares características que tiene la historia norteamericana, también llega tarde, llega después, porque recordemos que en Norteamérica hasta prácticamente finales del siglo XIX era un lugar de campos abiertos donde la clase trabajadora estaba menos arrinconada que en Europa. De hecho, no venían inmigrantes norteamericanos a Europa, ¿vale? Era al revés, eran los europeos los que se iban a América, ¿no? A encontrar mejores condiciones de vida, ¿no? De todos modos, Marx y Engels tenían la creencia de que Lincoln y los suyos podían dar la vertiente socialista por el lado político. Pero no eran socialistas, no tenían una... No la tenían, pero no tenían... ciertos discursos para ellos eran, digamos, asimilables o traducibles, ¿no? Y ellos creían, bueno, pues que después de la Guerra Civil norteamericana iba a haber lo que hoy llamaríamos una izquierda que probablemente encarnaría el grupo de este presidente, ¿no? Claro. Pero Lincoln más bien defendía los intereses de la burguesía del norte, ¿no? Claro, al frente, al sur esclavista. Es que los del sur eran esclavistas, claro. Lo que pasa es que Lincoln, era otro tipo de modelo de producción y de sociedad, pero de ahí a que eran socialistas. Claro. No, claro. Mucho, ¿no? Por eso quiero decir que era asimilable, digamos, en el sentido de que, bueno, que se podía entender que eran liberales, ¿no? Liberales en el sentido de progresistas, ¿no? Que podían entender, digamos... pero no cuestionaban el derecho a la propiedad ni nada de eso, para nada. No. No, pero seguramente dentro de las filas de ellos sí había liberales más afrancesados, más del tipo revolucionario, del corte revolucionario, que por ejemplo pusieran en cuestión los derechos de sucesión o los derechos a la propiedad, por ejemplo, para todos, ¿no? Una renta básica o cosas así, ¿no? Pues ese tipo de cosas sí seguramente había gentes en esas filas que podían mantener un discurso jacobino, podríamos decir, ¿no? Un discurso más radical en cuanto a ese tipo de igualdad civil, ¿no? Una igualdad sin embargo, era del Partido Republicano. Imagínate la evolución que ha tenido. Bueno, es que el Partido Republicano, claro, el Partido Republicano dio la vuelta. Claro. Totalmente. Claro, dio la vuelta, sí. Bueno, adelante, Vicente. Yo también quiero hacer una intervención al hilo de lo que has comentado de las conciencias de clase, que hay unas clases que lo tienen claro. Tú has hablado de la burguesía y de la aristocracia. Yo creo que eso les viene en los genes. Pero tenía la idea de que las leyes de Spinham Land fueron fuertemente promocionadas por la aristocracia porque, claro, era en su beneficio el fijar la población a estas parroquias, que son las que les... en definitiva, las que les hacía fijar la población y los obreros agrícolas para que ellos tuvieran sus rentas. Pero que fue la burguesía la que, digamos, promovió
su derogación para, evidentemente, quitarle privilegios a otra clase que les, por así decir, les retenía el ejército, la fuerza laboral. Sí, 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 totalmente. Lo que vengo a decir, si no tenía yo malentendido, es que la guerra de clases, no solo entre los obreros y la burguesía, sino entre la burguesía y la aristocracia, también es un vector bastante potente de transformación en esos primeros años de la... Claro. de eso, de las conciencias, de la formación de la conciencia de clase obrera. Porque, claro, por así decir, se disputaban la fuerza de trabajo y al final el perjudicado fue la clase obrera, evidentemente, en esos años, hasta que se formalizó, digamos, una clase obrera un poco más organizada, porque, por así decir, saltó de la saltera al cazo, como se suele decir, ¿no? Es decir, estaba es lo que, digamos, lo que yo tenía más o menos entendido, es decir, que lo que me llamó la atención de cuando hablamos de las leyes de Spinhamland era eso, es que la guerra de clases que también hubo entre la burguesía y la aristocracia. Claro. Como has hablado, digamos, quizá por abreviar, de la conciencia de clase de ambas clases, lo has dado como si fueran la misma y no. Me llama un poco la atención. Claro, no, bien, sí, es que no quería extenderme. Efectivamente, llevas razón. Digamos, lo que ocurre a partir de 1830 con la derogación de las leyes de Spinhamland es que termina, o queda formalizado el final de un enfrentamiento de clases previo. Sí. Que es entre la aristocracia y la burguesía. Sí. ¿Vale? Sí. La derogación de las leyes de Spinhamland, la entrada de la burguesía urbana en el Parlamento en 1832-1834 y la derogación de los aranceles cerealeros es lo que marca el final de ese enfrentamiento de clases entre la burguesía industrial y la aristocracia terrateniente, en la que gana la burguesía industrial, ¿no? La burguesía industrial devora el poder político, se come el poder político de la aristocracia. O por lo menos pone el inicio de ese final. Efectivamente, esa lucha de clases que se había dado entre la pequeña burguesía y entre la alta burguesía y la aristocracia, estaba escondiendo o tapaba el otro conflicto, que era el derecho de explotación de la mano de obra. Una mano de obra que hasta ese momento era servil. Era una mano de obra vinculada a las parroquias, al campo, al tal, es una mano de obra muy, muy dependiente de unas tradiciones agrarias, patriarcales, en las que la gente pues nacía, vivía pues, como parte de las familias, ¿no? Y todo eso quedaba tapado dentro de esos sistemas parroquiales de trabajo y de organización social. Cuando se derogan las leyes de Spinhamland y toda esa gente, entre comillas, queda liberada, se queda sin trabajo, se queda sin huerto, se queda sin posibilidad de medios de vida y lo único que puede hacer es ir a ofrecer su fuerza de trabajo en arriendo a quien se la quiera pagar, se encuentra con que en el campo solo puede trabajar como temporeros. ¿Cómo qué? Como temporeros en los meses de la cosecha, pero ¿y el resto del año? ¿Y el resto del año de qué vivo? Porque ese campesino que antes tenía su huertito, sus 2 ovejas, el tal, pues cuando había que hacer la temporada en la finca del señor, perfecto, se ganaba unos dineritos extras y ya está. Pero el resto del año hilaba, tejía, tenía sus cabras, tenía su tal, ¿no? Y más o menos tal. Pero cuando esa gente es desposeída y se quedan sin casa, se quedan sin huerto, y resulta que solamente pueden mendigar de la parroquia, por las leyes de Spinhamland, el subsidio del pan, y vivir de lo que le dé el temporero en el momento de la siembra o de la cosecha, cuando eso se rompe,
esa gente queda abandonada. Y ahí es cuando da la cara, cuando empieza a dar la cara, el conflicto de clase de fondo que había detrás y que el sistema patriarcal previo no permitía ver, que es el derecho de explotación del trabajo. Ese derecho de explotación del trabajo en el que han competido aristócratas y burgueses, ¿no? Pues ahora queda manifiesto en la sociedad industrial mediante la compra y venta de mano de obra asalariada. Pero claro que antes había otras clases sociales, antes había 3 clases sociales, ¿no? La de los burgueses, la de los aristócratas y la del jornalero, el jornalero agrario. Solo que ese jornalero no tenía conciencia de clase. Una cosa, a ver si lo digo bien. Una cosa es que nosotros sociológicamente o económicamente, digamos, esa persona forma una clase social porque, digamos, está en unas relaciones de producción determinadas con respecto a los otros miembros de la economía, y otra cosa es que esa persona sea consciente de su posición de clase. Por eso esta lucha de esas dos clases siempre me llamó en su momento mucho la atención, porque creo que tiene cierta aplicación en casi toda la historia obrera del siglo XX, incluso en la actualidad, porque seguimos en algunos casos siendo, digamos, la clase obrera emparedadas en clases, en la lucha de clases dominantes. De otros, claro. Que siguen teniendo ciertas diferencias, aunque nosotros, la clase obrera, no acabamos de distinguirlas bien, además de que no acabamos de tener muy alta esta conciencia de clase, pero no acabamos de distinguir otras luchas de clases que pululan a nuestro alrededor y que en realidad nos siguen afectando de la misma manera o muy parecida a la que se demuestra en este apartado histórico que estamos hablando. Claro, así es. Os quiero recomendar, ya que hemos hablado del tema, os quiero recomendar un pequeño librito, a ver si lo encuentro. La interpretación que yo he hecho de la lucha de clases en Inglaterra es la de Thompson, ¿vale? Es la de Thompson. Hay un pequeño librito publicado por una editorial de estas anarquistas que se llama Los Libros del Marrón. ¿Vale? Esto se llama La formación de una clase dominante y otros textos. Son artículos, son conferencias de E.P. Thompson al respecto de cómo se forma la conciencia de clase burguesa y cómo se forma la conciencia de clase de la pequeña aristocracia terrateniente previa a la formación de la conciencia de clase obrera, ¿vale? Porque esas conciencias de clase también son una construcción histórica. La burguesa, la terrateniente, sí, también son una construcción histórica, ¿vale? Y se construye en una confrontación. La conciencia de pertenencia a un grupo solo se puede construir en base a la práctica diaria de confrontación en intereses diferentes con respecto a otros grupos, ¿vale? El análisis de Thompson a mí me sigue pareciendo tremendamente acertado y vigente, ¿vale? Y muy aplicable a la actualidad, por supuesto, faltaría más, ¿no? Así que, y además es muy cortito, son 50 páginas, ¿vale? Sí, merece la pena. Ponlo ahí en el... Lo cuelgo. En el sí. Bueno, para que lo pueda... Fenómeno, lo cuelgo, ¿vale? Pueda pedir. Sí, creo que lo intenté, lo pedí varias veces en PDF a las editoriales y no lo conseguí, ¿vale? Esto es una editorial de estas anarquistas que cada vez que hay un
una feria de estas del libro, pues editan 500 ejemplares y si tienes suerte y lo has pillado, pues... Pero sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de la belleza que tiene estas cosas, ¿vale? Bueno, lo cuelgo luego y si tenéis suerte lo conseguís. Nos vemos el jueves que viene, compañeras. Venga. Buena semana. Buenas noches. Buenas noches, gracias.